En el invierno de 1888, mientras Seurat llamaba la atención en París y Cézanne trabajaba en su retiro en Aix-Provence, un joven y apasionado holandés abandonó París en busca de la intensa luz y los colores del mediodía de Francia. Se trataba de Vincent van Gogh. Nacido en Holanda en 1853, hijo de un vicario, fue un hombre profundamente religioso que durante su juventud actuó como predicador laico en Inglaterra y entre los mineros belgas. Quedó profundamente impresionado por el arte de Millet y por su mensaje social, decidiendo hacerse pintor. Un hermano menor suyo, Theo, que trabajaba en una tienda de arte, lo puso en relación con los pintores impresionistas. Este hermano fue un hombre notable. Aunque era pobre, siempre ayudó económicamente a su hermano Vincent e incluso le pagó los gastos de su viaje y su estancia en Arles, en el sur de Francia. Y Van Gogh confió en que si podía trabajar ahí sin ser distraído durante unos años, algún día conseguiría vender sus cuadros y recompensar a su generoso hermano Theo. Desde su soledad escogida en Arles, Van Gogh confió en sus cartas a Theo, que pueden leerse como un diario ininterrumpido, todas sus ideas y esperanzas. Estas cartas, escritas por un hombre humilde, un artista casi autodidacta, que no tenía idea de la fama que iba a alcanzar, figuran entre las más emocionantes y sugestivas de toda la literatura. En ellas podemos percibir el sentido de misión del artista, sus luchas y sus triunfos, su desesperada soledad y su anhelo de camaradería, así como llegar a darnos cuenta del inmenso esfuerzo que desarrolló trabajando con febril energía. Transcurrido menos de un año, en diciembre de 1888, tuvo un ataque de locura. En mayo de 1889 se recluyó en un asilo de enfermos mentales, pero aún tuvo intervalos de lucidez en los cuales siguió pintando. La agonía se prolongó durante 14 años más. En junio de 1890, Van Gogh puso fin a su vida. Murió tan joven como Rafael a los 37 años de edad. Su carrera de pintor no había durado más de 10 años. Y todos los cuadros sobre los que descansa su fama los pintó en 3 años ininterrumpidos por crisis mentales y espirituales. Hoy, todo el mundo conoce algunos de sus cuadros: Los girasoles, El sillón de Gauguin, Carretera con cipreses, y algunos de los retratos que pintó se harían famosos a través de reproducciones en color, pudiendo encontrarse en muchas habitaciones modestas. Esto fue exactamente lo que Van Gogh deseó, que sus cuadros poseyeran los efectos vigorosos y directos de las estampas coloreadas japonesas, que tanto en su momento admiró. Ambicionó un arte sin adulteraciones, que llegara no solo al rico coleccionista, sino también al ser humano para proporcionarle placer y consuelo. Pero eso no lo es todo. Ninguna reproducción es perfecta. Las de poco precio vuelven más rudos los cuadros de Van Gogh de lo que son en realidad, y a veces nos cansa. En este caso, sería una revelación volver a los originales y descubrir cuán sutiles y deliberados pueden ser incluso sus efectos más pronunciados. También Van Gogh había asimilado las lecciones del impresionismo y el puntillismo de Seurat. Gustó de la técnica de pintar con puntos y trazos de colores puros, pero en sus manos se convirtió en algo muy diferente de lo que aquellos pintores de París se habían propuesto. Van Gogh empleó pinceladas aisladas no solo para desmenuzar el color, sino también para expresar su propia agitación. En una de sus cartas escritas desde Arles, describe su estado de inspiración. Cuando las emociones son algo tan fuerte que se trabaja sin darse cuenta de ello, y las pinceladas adquieren una hilación y coherencia como las palabras en una oración o en una carta.
La comparación no puede ser más clara. En tales momentos, él pintó como otros escriben. Así como en la forma de escribir una carta, los rasgos de la pluma sobre el papel comunican algo de los ademanes del que la escribe. Y así como instintivamente sabemos, una carta ha sido escrita bajo los impulsos de una gran emoción, así también las pinceladas de Van Gogh nos comunican algo de su estado del espíritu. Antes que él, ningún artista había utilizado estos medios con tal coherencia y vigor. Recordemos que existen pinceladas sueltas y atrevidas en cuadros anteriores, en obras como de Tintoretto, que por ejemplo podemos ver la ilustración 237, o Frans Hals en la ilustración 270, o de Manet en nuestra ilustración 337, pero en esos casos revelan más bien la soberana maestría del artista, su rápida percepción y su mágica capacidad para evocar lo que vieron. En Van Gogh ayudan a transferir la exaltación del espíritu creador. A Van Gogh le gustó pintar objetos y escenas que ofrecieran amplio campo de acción a los nuevos recursos, temas que le permitieran dibujar lo mismo que pintar con un pincel y cargar el acento sobre el color, de la misma manera que un escritor subraya sus palabras. Por eso fue el primer pintor en descubrir la belleza de los rastrojos, los setos y los sembrados, las retorcidas ramas de olivos y las formas obscuras y flamígeras de los cipreses. Recordemos nuestra ilustración 355. Van Gogh experimentó tal frenesí creativo que se sintió impulsado no solo a representar el mismísimo sol radiante con nuestra ilustración 356, sino también las cosas humildes, apacibles y cotidianas que nadie había considerado que merecieran la atención del artista, claro. Pintó su pequeña habitación en Arles. Veamos la ilustración 357. Y lo que acerca de este cuadro escribió a su hermano explica maravillosamente los propósitos del artista. Tengo una nueva idea en la cabeza y aquí está el boceto. Esta vez se trata sencillamente de mi dormitorio. Aquí solo debe operar el color y dándoles un mayor estilo a las cosas por su simplificación, ha de sugerir el reposo o el sueño en general. En una palabra, al contemplar el cuadro debe descansar el pensamiento, o mejor aún, la imaginación. Las paredes son de un violeta pálido. El suelo, las tablas rojas, la madera de la cama y las sillas es de un amarillo de manteca tierna. Las sábanas y la almohada son de un color limón verdoso. El cobrecamas, rojo escarlata. La ventana verde. La mesa de aseo naranja, la jofaina azul, las puertas lilas. Y eso es todo. No hay nada en esta habitación con los cerrojos echados. Las amplias líneas de los muebles deben expresar también un reposo inviolable. Retratos en las paredes y un espejo y un perchero con algunas ropas. El marco, puesto que no hay blanco en el cuadro, será de este color. Estoy obligado a recurrir a él a modo de desquite del forzado reposo. Trabajaré en él, además, todo el día, pero verás cuán sencilla es la concepción. Las sombras quedan suprimidas. Está pintado en capas planas y libres como estampas japonesas. Es evidente que Van Gogh no se proponía principalmente una correcta representación. Empleó formas y colores para expresar lo que sentía acerca de las cosas que pintó y para que otros experimentaran lo mismo. No se preocupó mucho de lo que llamaba la realidad estereoscópica, esto es, la reproducción fotográfica de la naturaleza. Exigiría e incluso acentuaría la apariencia de las cosas si eso conveniese a sus fines. Así llegó, por diferente camino,
a una coyuntura similar a la que encontró Cézanne durante esos mismos años. Pero tomó la trascendental decisión de abandonar los fines que hacían de la pintura una imitación de la naturaleza. Sus razones, claro está, eran diferentes. Cuando Cézanne pintaba una naturaleza muerta, quería explorar las relaciones entre formas y colores y tan solo utilizó la perspectiva correcta cuando la necesitó para experiencia particular. Van Gogh quiso que su obra expresara lo que sentía, y si la tergiversación le ayudaba a conseguir ese propósito, claro que haría uso de ella. Uno a otro llegaron a este punto sin proponerse derribar el viejo concepto del arte. No adoptaron actitudes de revolucionarios ni buscaron abrumar a los críticos complacientes. Tanto uno como el otro, en efecto, casi renunciaron a la esperanza de que alguien prestara atención a sus cuadros. Trabajaron de la manera en que lo hicieron porque tenían que hacerlo así. Algo en cierto modo distinto sucedió con otro artista que también se encontraba en el sur de Francia de 1888, Paul Gauguin. Van Gogh experimentaba un gran deseo de camaradería. Soñaba con una hermandad de artistas como la que los prerrafaelistas habían fundado en Inglaterra, y persuadió a Gauguin, 5 años mayor que él, que se reuniera con él en Arles. Gauguin era un hombre muy diferente de Van Gogh. No tenía nada de su humildad ni de su sentido de misión. Por el contrario, era orgulloso y ambicioso, pero hubo puntos de contacto entre ambos creadores. Como Van Gogh, Gauguin había empezado a pintar a edad relativamente tardía. Antes había sido un empleado de banca acomodado y fue también casi autodidacta. La amistad entre ellos, sin embargo, concluyó de forma desastrosa. Van Gogh, en un rapto de locura, atacó a Gauguin, quien se marchó de París. 2 años más tarde, abandonó Europa hacia una de las famosas islas de los mares del sur, Tahití, en busca de una vida sencilla, convencido de que el arte estaba en peligro de volverse rutinario y superficial, y de que toda la habilidad y todos los conocimientos que se habían ido acumulando en Europa, habían privado a los hombres de lo principal, la intensidad y la fuerza en el sentir y la manera espontánea de expresarlo. Gauguin no fue el primero que experimentó esos escrúpulos acerca de la civilización. Desde que los artistas se hicieron conscientes del estilo, se sintieron recelosos de los convencionalismos e insatisfechos del virtuosismo. Ambicionaban un arte que no consistiera en fórmulas que se pudiera aprender y un estilo que no fuese simple estilo, sino algo poderoso y fuerte como las pasiones humanas. Delacroix había ido a Argel en busca de colores más intensos y de formas de vida menos reprimidas. Los prerrafaelistas en Inglaterra confiaban en hallar esa espontaneidad y sencillez en el arte no contaminado de la edad de la fe. Los impresionistas admiraban a los japoneses, pero su creación era artificiosa comparada con la intensidad y simplicidad que Gauguin perseguía. En un principio, estudió el arte de los aldeanos, pero se cansó. Se sintió impulsado a huir de Europa e irse a vivir entre los nativos de los mares del sur como uno más en busca de su salvación. Las obras que trajo al regreso desconcertaron incluso a sus antiguos amigos, tan salvajes y primitivas que parecían.